Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde con el 809-683-8790 y el 809-683-8791. Usted hace contacto con nosotros y dice lo que usted quiera decir, ya sea independientemente de lo que nosotros... ¿Se está escuchando bien? Mira, a ver, porque veo esto medio... Ok, bien. Yo tengo dos temas que quiero compartir. El primero está relacionado precisamente con el tema que teníamos en el introito, y es a la suerte política de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y los demás. Porque hubo tanto ajetreo en el fin de semana que fue el tema que copó todos los medios de comunicación, y como somos analistas políticos, obviamente no podemos sustraernos. Mire, yo creo que es mejor, tanto para el Partido de la Liberación Dominicana como para la Fuerza del Pueblo, ir sin alianza a las elecciones. Aunque debo decir que corren con esto el riesgo de que el país sepa quién es quién. Y quizás el ego de Leonel Fernández y de Danilo Medina y de Abel Martínez, que fue esto razón que los hizo salir del poder, pueda bajar en algo y entender que para las presidenciales deberán competir como siameses distintos contra un poderoso partido que se llama el Partido Revolucionario Moderno. Solamente, repito, yendo separados, el ego de esos líderes políticos podrá decirle, bueno, no nos queremos, no nos amamos, tenemos diferencias, pero tenemos que competir como siameses distintos. Los resultados de este proceso, yendo cada uno de ellos de manera sin alianza, podremos verlo si es verdad que es más importante un partido fuerte con historia y estructura nacional, aunque con un candidato débil, o si es más importante un candidato fuerte, aunque con un partido débil. Si el ego de ambos candidatos, entiendo yo, y de ambos partidos es más fuerte que ellos, entonces la montaña parirá un ratón. Pero si se dan cuenta, repito, de que a pesar de sus diferencias tienen que ir unidos como siameses que piensan diferente, entonces los ratones habrán parido una montaña. Eso creo que es lo que puede pasar a raíz de todo lo que está ocurriendo en torno a la alianza, no alianza. ¿Por qué? Porque digamos que Leonel Fernández quede en un segundo lugar. Quedaría tácito o sobreentendido que el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández en una alianza tendría que ser Abel, o pongámoslos en viceversa. Digamos que como el Partido de la Liberación Dominicana es un partido fuerte con historia y tradición, aunque el candidato no lo es tanto, y queda en un segundo lugar, Leonel Fernández y su equipo tendría que ser el natural candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que esa es la única ventaja que daría como resultado el que cada uno vaya de manera libre, que haga sus alianzas con quien quiera. Porque yo tengo entendido, puedo estar total y absolutamente equivocado, que es el ego que no permite, primero, que sanen algunas heridas que hay que sanar para poder caminar y para poder compartir juntos. La gran diferencia que había en el Partido de la Liberación Dominicana antes de que se produjera la división, la gran diferencia estaba entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Es más, en ese momento, en esa época, se planteaba siempre que una de las figuras que estaba más cerca de Leonel Fernández era Abel Martínez. Acuérdense que Abel Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados en 6 años corridos consecutivos y se le veía como una persona cercana al expresidente de la República, Leonel Fernández. Vista esta situación que se presentó ya después de la división, y obviamente que Leonel lo que andaba buscando era que definitivamente el PLD no ganara las elecciones, porque si ganaba las elecciones se entendía que era la sepultura definitiva de Leonel Fernández.
Entonces, vista esta situación, no se veía un candidato más cercano, ni siquiera Margarita Cedeño, más cercano a Leonel Fernández que Abel Martínez estando en el PLD. Pero esa debería ser la razón precisamente para que todo este tipo de conflictos desapareciera. Pero Claro. ha pasado exactamente lo contrario. Lo contrario. A ver que se supone el equilibrio entre esas dos fuerzas por su comportamiento y porque es confiable incluso para los dos, debió capitalizar todo esto. Abel y Leonel, digo yo. Incluso la crisis surgió, Adolfo, no fue por una situación entre Leonel y Abel o PLD Fuerza del Pueblo, fue por una situación muy interna del PLD en el caso de Francisco Javier y Abel Martínez. Fue por eso la situación. De manera que no lo vi. Ya había tomado mucho cuerpo Sí. el tema de las alianzas a lo interno del partido. Inclusive mira que este fin de semana, Carlos Julio, se juramentan 3 o 4 alcaldes y como 6 regidores del PLD en el Partido Revolucionario Moderno. Porque al definirse que no hay posibilidades de una alianza en la oposición, muchos de los candidatos actuales alcaldes ven reducidas sus posibilidades en un proceso de reelección y erróneamente han entendido que es de la mano o cargados por el partido de gobierno que van a repetir en sus posiciones, lo cual será muy difícil porque en el PRM hay liderazgos que van a ser truncados. Y eso errónea, perdóneme, y asquerosamente. Quítalo Porque lo asqueroso, no, pero déjame decir por qué. Pues no, Pero eso ¿por es mi qué? palabra, hermano, asumo usted la Es que usted suya. es muy duro con Pero ese sí, concepto para esos muchachos. hay que ser duro por eso y déjeme explicarle por qué. Adelante. Tiene que haber un antes y después en que esa rinconada, en que esa brincadera de un partido a otro en el momento en que me conviene. Tú acabas de dar una explicación que no tiene una lógica política, sino una lógica de oportunistas. Claro. ¿Cómo no? Eso es lo que se está dando. Pues entonces Pues así. es asqueroso ver que el sistema político nuestro se ha convertido en eso. Pero es asqueroso en doble vía. Pero espera, déjame terminar la idea. Es asqueroso para mí ver que el Partido Revolucionario Moderno los asuma Okay. después de haber explicado tantas cosas, después de haber predicado tanto. Después de que haber los predicado el asuma. cambio. Entonces, pues, por eso es que digo el Sí. término. Es que Sí, no sí, cabe sí, otro, sí. no es que y yo de ella quiero. también es de doble vía la asquerosidad, entonces. Pero en hay función de una tu cosa, concepto. pero De mi hay una concepto. cosa. ¿Qué es una negociación? Una negociación válido para política, para economía, para todo lo que tú quieras. Una negociación es ganar, ganar. Entonces, se supone que una negociación en una mesa, vamos a negociar con respecto a las posiciones municipales o congresionales, vamos a negociar en función de eso, es armar una boleta que permita que ambos salgan ganando, en este caso la oposición. Eso es lo que se supone que debe ser. Ahora, una cosa, sí tienen que tener bien claro, cualquiera de los dos que negocie, en el remoto caso, con el Partido Revolucionario Moderno, es decir, el partido de gobierno, es una gran desventaja. Podía ser ventaja, pero una gran desventaja porque siempre se va a ver, siempre como un segundo, porque no es verdad que van a sacar más. Sí, pero mientras tanto, en lo que se define de ventaja o ventaja, ambos ganan. Primero el PRM porque logra el escaño y ellos porque logran la posición a la que aspiran. El que pierde es el país, que sigue teniendo ese tipo de políticos De dirigentes. asquerosos que brincan No, de es un una partido pena a eso. otro, de un día a otro. ¿Entiendes? Ahora- El que perdería es el país. Pero le conviene también porque supongamos que vayan aliados tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana. Después que se haga la alianza y que cada uno logre su escaño, la división comienza de inmediato. Perdóname, en pero ese es una mismo- supuesta alianza, eso es una alianza que tú estás planteando que sea Fuerza del Pueblo PLD. No, suponiendo que la hagan ellos. Sí. Porque ahora lo que están haendo es que muchos de los que se Dando dieron brinco para el cuenta gobierno. ya se Sí, están de claro. hacer esa alianza ahora con, Claro, con el pero esa es PRM. la que yo digo, la que procede es una alianza de oposición. Esa es la que procede porque cualquiera de los partidos Pero que esa es llegue la a que un- no se va a dar. bueno, en política uno nunca puede decir. Bueno, Bueno, hoy, esa es la que están el descartando. partido de gobierno tiene el control de casi el 70% de las alcaldías y de la municipalidad del país. Y no es por lo favorable que ha sido la gestión de Luis a la municipalidad. Sí, no es tiene por que eso. ver. Tiene que ver. No, Luis ha hecho con la municipalidad lo que ningún presidente en la historia. no es por eso, es porque los están comprando. Pero bien, No, si eso para ti es tú dices, comprar. tú dices, Eso es otra cosa. tú dices que hay un ego. Y yo creo que hay un ego.
entre el liderazgo de Leonel versus el liderazgo de Leonel. Hay un ego marcado en la figura de Abel y también en la figura de Francisco Javier. Perfecto. Ahora, lo que sí queda claro en mi impresión de lo acontecido este fin de semana con la decisión del PLD de no hacer alianza con quien fue su enemigo, es porque detectaron que Leonel esta vez no tiene forma de hacer alianza con Luis. Porque en las elecciones pasadas al PRM le fue bien, a la Fuerza del Pueblo le fue bien, porque pudieron concertar una alianza, que no es posible. Pero yo le voy a decir ahora. una cosa, patrón, perdone, mire, es que, vuelvo a insistir, una cosa es lo que tú planteas en los papeles y otra cosa es lo que tú planteas en una declaración. Lo de Abel se produjo en un acto, en una declaración, en un discurso, que no fue una decisión tampoco que asumió la alta dirigencia del partido. Pero parece que está por una consulta que yo hice hoy, parece que ya hay una decisión en ese sentido de privilegiar la posibilidad de crecer en el futuro, aunque termine perdiendo espacios ahora. ¿Por qué? Porque podrían perder espacio ahora o no ganar espacio ahora. Pero por eso que yo te digo, que si el ego no los derrota, le conviene incluso a Abel. Te entendí perfectamente. ¿Tú quieres ver a los dos partidos le conviene. Le conviene a los dos, si está perdón, cerca? le conviene a los dos, pero le conviene más a Abel Y al en términos PLD. personal. ¿Por qué? Porque supongamos que en el proceso electoral que viene, Leonel Fernández Reina no logre ser presidente, Leonel ya no es verdad que va a repetir para el 2028. Pero habrá crecido Abel Martínez como le pasó a Luis Abinader. Y será el referente. Exacto, y será el referente. Entonces, con quien hay que hablar es con él. A quien le conviene que no gane Leonel Fernández más que a cualquier otro. Es Abel Martínez. Y además, parece que al llenarse la parrilla, oigan lo que voy a decir, al hacerse la parrilla de candidatura, los 235 directores de distrito, más los 158 alcaldes, el PLD tiene como llenar su boleta. ¿Cómo es? Pero hay una cosa, hay una realidad. El PLD tiene como llenar su boleta y la Fuerza del Pueblo también, aunque no al mismo nivel porque una gran cantidad de los dirigentes se quedaron más en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú quieres ver, que es por donde ando en esta idea, tú quieres ver el acercamiento que hay entre PLD y Fuerza del Pueblo. Te lo dice el número que dio el propio Danilo Medina, de que el 35% de los PLDistas tienen la intención de votar por Leonel Fernández. Pero Demasiado este alto, tipo de decisiones demasiado alto ese número. Pero hay una diferencia entre una intención de 35% de votar por Leonel y un 35% de votar por los candidatos de Leonel. Porque no se trata simplemente de llenar la parrilla con cualquiera. Es llenar la parrilla con gente que sea potable y que garantice. Que es lo que no tiene la Fuerza del Pueblo. Es para las presidenciales. Pero es lo que te digo, pero espérate, es que para que pensemos en las presidenciales tenemos que pensar en lo que va a pasar ahora. Ahí entonces hay función de un acuerdo. Por lo que tú dijiste ahorita. Y si no lo hay ahora, tiene que ser en función de por un lo que tú dijiste acuerdo. ahorita, Carlos Julio, si las pero que te digo que irán como siameses. Fuerza del Pueblo. Si las municipales van a definir las presidenciales y tú tienes ese fenómeno, redúcelo. Tienes que procurar reducirlo. ¿Y cómo tú lo reduces? Diciendo, no, yo no tengo nada que ver con esa gente. Esa gente me engañó, me traicionó. Leonel nos sacó del gobierno, como la campaña que está desde las elecciones pasadas. Entonces, escúchame, Carlos Julio. Disminuir a Leonel. Ese 35 tendrán que procurar toda una estrategia para reducirlo a su mínima expresión. Y con esta acción de anunciar que no quieren nada con la Fuerza del Pueblo, que no quieren nada, comienza una ruta en esa dirección. Claro. Sí, inteligentemente. Sí, pero hay una cosa. Mire, ¿por qué siempre se planteó que si se dividía el PLD, perdían las elecciones? Y eso ocurrió, ¿eh? No, siempre se eso, planteó. eso Eso es no fue obvio. sorpresa. Eso era pero obvio. es obvio que se dividió la fuerza en dos. Moché por moché. ¿Qué quiere decir? Que todavía sigue ese problema. La única manera que tiene Fuerza del Pueblo y PLD de poder competir con un PRM que por demás está en el gobierno es si se unifican o si llegan a un acuerdo. Fíjate, si no, descartado total todo lo Fíjate el término que yo he venido utilizando, unidos como siameses. Sí. Los siameses, aunque tú quieras Los dividirlos, no cuerpos se distintos. pueden dividir. Entonces ellos tendrán que competir como siameses que piensan distinto. O sea, a fuerza de carabina tendrán que ir unidos. ¿Por qué? Porque el ego le ha permitido eso. Pero ¿cómo van ellos a definir el futuro? Precisamente con unas elecciones libres en las que cada uno dirá cuál es
el porcentaje que le toca. Porque las encuestas no... Entonces, si tú estás en tercer lugar, usted le toca tal cosa. Exacto. Yo estoy en segundo, me toca igual. Por eso es que yo he dicho aquí que es interesante que el PRM vaya a un proceso interno en el que midan a Guido, midan a Ramón y midan a Luis. Cuando Guido y Ramón vean cuáles son sus propios resultados, en esa medida es que podrán exigir. O en esa medida es que el PRM le va a decir, sí, toma Guido, te tocan, voy a decir una cosa, te tocan 3 ministerios. O no, usted sacó 20,000 votos, usted le toca una dirección. Si quiere, si no vaya a ser de ahí. O a Ramón le van a decir lo mismo. Pero que es menos necesario, porque más necesita Fuerza del Pueblo al PLD y PLD a Fuerza del Pueblo que el PRM a Guido o a Ramón. Bien, quiero pasar a mi segundo temita, aunque hoy estamos holgados, hay tiempo bastante, porque leí una información hoy que me dio mucha pena y rabia. ¿A qué me refiero? Leí al ministro de Educación, el señor Hernández, decir que la educación está estancada porque no se exhiben niveles de mejora en el proceso de aprendizaje con relación a los años post pandemia. Se refirió al 17 al 19. Yo, como tenía algo en la boca, lo saqué y vuelvo y leo de nuevo. No, dame. La educación está estancada porque no se exhiben niveles de mejora en el proceso de aprendizaje con relación a los años post pandemia. Esto es según el diagnóstico del 2022. El nivel de educación que exhibimos hoy en el 23 es igual al que se exhibió del 17 al 19. Entonces yo digo que eso es un duro golpe para el gobierno en materia educativa. Es un duro golpe para el ministro o para el ministerio en materia de dirección. Es un duro golpe para los maestros en materia de enseñanza. Y es un duro golpe para los hijos de los más pobres del país en materia de aprendizaje. Todo esto evidencia, señores, que nuestras escuelas públicas se han convertido en almacenes de niños en los últimos años, en donde solo van a hartarse la barriga. Porque lo único que se ha hecho en estos años es aumentar el número de niños que asiste a las escuelas. Y todos sabemos que una gran cantidad de los niños que son inscritos en las escuelas, contrario a antes, es porque las escuelas están brindando desayuno y almuerzo. Pero es una pena, es una lástima ver que se gasten más de 50,000 millones de pesos en alimentos y que no tengamos otro resultado que no sea llenarle las barrigas a esos niños. Eso es algo que tiene que ser detenido. Pero lo ha dicho el ministro de Educación, no lo ha dicho la oposición. Y para el ministro, que ha dicho estos datos con toda esa franquedad, con toda esa franqueza con que él suele administrarse, él debió también decir, y como estoy dando estos datos, estoy anunciando aquí mi renuncia como ministro de Educación, porque ya yo llevo 2 años, voy a tener 2 años al frente del ministerio y no he podido dar pie con bola. Usted no puede, señor ministro, sencillamente decir todos esos datos, que se lo agradecemos porque tenemos esa cruda realidad, pero afectan directamente al gobierno y afectan sus capacidades. Usted venir y decirlo y quedarse. No. A usted se le paga lo que se le paga a un ministro, con todas las condiciones de ministro, para que cambie sus resultados. Y cuando usted lo buscaron por encima de muchísimos técnicos que tiene el Partido Revolucionario Moderno, fue precisamente porque usted dio con el perfil que iba a lograr que se desbaraten esos gazapos. Quizás en materia de corrupción usted ha logrado algo, pero la educación es más que corrupción. La educación es que haya enseñanza y que haya aprendizaje. Y no lo hemos logrado. Y encima de eso los maestros insisten en un aumento salarial, coño. Sí, mira, me robaste la expresión que iba a usar Adolfo cuando dijiste que dónde está su renuncia, porque esto viene aderezado, porque él le planteó al país que si para el inicio del próximo año escolar, que inicia en agosto próximo, no estaba superada toda la crisis de educación, y evidentemente no está superada, él iba a presentar renuncia. Él anunció. Y
La información que yo tengo es que 3 o 4 días después de él renunciar, y esto lo comentó una persona que yo le creo y que tiene bases para estar bien documentada, él le había dicho al presidente que no iba a aceptar la posición después de haber sido juramentado. Y ahora, cuando iban a quitar como a 2 o 3 funcionarios, también él estaba en ese ruedo, porque él parece que no ha podido asumir totalmente al Ministerio de Educación y se siente frustrado. Pero que ahí hay una serie de amarres históricos que él no tenía por qué enfrentarlo. Pero el ego humano te lleva a muchas cosas. Él está, yo supongo que toda noche él está diciendo a su esposa, ¿en qué diablo yo me he metido? ¿Para qué me metí en esta vaina? ¿Por qué? Porque estamos en una institución de las que yo he dicho históricamente que no debe ser politizada jamás si queremos cambiar como país. La educación no puede tener entes eminentemente políticos. Usted no puede cambiar un maestro cada 4 años, un director regional, un director distrital, coño, por un cambio político, porque no avanzamos. Usted no puede ser, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que en los gobiernos pasados, del Ministerio de Educación salieron 6 candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué usted cree que puede hacer que un hombre que lo ponga ministro de Educación pueda salir aspirando? La cantidad de personas que están bajo su mando y la cantidad de recursos que manejan los vuelve locos. Ese es el dato. Entonces no podemos tener políticos en esas áreas. Pero yo hablo de políticos en todos los sentidos. Ni siquiera maestros políticos, que los hay muchos. Por eso usted ve que las suspensiones de docencia se dan de manera estratificada y se dan de manera proyectada para afectar al sistema y al gobierno de turno. No solo a este, a cualquier gobierno de turno. Tradicionalmente, eso es lo que se ha visto. Tradicionalmente lo que se ha visto es que los que salen en la Asociación Dominicana de Profesores son de partidos políticos y son los grupos políticos de los diferentes partidos políticos que están representados en ese gremio, como en casi todos los gremios sindicales del país. Y por demás, eso ocurre también a nivel de las altas instancias, es decir, del ministerio, en el caso de, como tú dices, de los directores de distritos municipales, directores provinciales, porque por demás, inexplicablemente, probablemente fue Balaguer el que menos puso a políticos ahí. Inexplicablemente, porque en algunos casos no es explicable porque lo entendió, hasta sorprendía, hasta sorprendía, pero es como tú dices, Adolfo, ¿cómo es posible que hayan salido tantos aspirantes a la presidencia de la República en un ministerio como ese? No es solo por la cantidad, es por los recursos económicos. Sobre todo, estamos hablando que ocurrió a partir del 4%. Es que antes de que se declararan los escándalos de Fulcar, ya Fulcar estaba aspirando también a la presidencia. Mira lo que te voy a decir. Sí, pero yo no me estoy refiriendo por Fulcar, es por todos. No por todos, porque Adolfo hizo una referencia de que Fulcar, perdóname, para que quede claro, porque aquí nada puede quedar oscuro. Lo de Fulcar se supone, y hay amigos que dicen que sí, que él aspiraba, y es un derecho legítimo. Claro. Pero yo hablo de 6 que ya aspiraron. ¿Por qué? Porque lo marea manejar tanta gente y tanto cuarto. Para que la gente tenga una idea del tamaño de educación, para que tengan una idea comparativa, el gobierno de Hipólito Mejía en su último año manejó 156 mil millones de pesos. El gobierno de Hipólito Mejía, manejando el país completo. Hoy, el Ministerio de Educación son más de 250 mil millones de pesos. Para hartar a los muchachos, porque lo único que hemos logrado es que los muchachos... pero tampoco lo puede ver por ahí, patrón. ¿Tú sabes por qué no? Lo comparas? No, te voy a decir por qué no puede verlo por ahí. Porque siempre el presupuesto va a ser más grande que el anterior. Siempre. Entonces, si tú te pones a llevarlo a los años que hace de Hipólito Mejía, perdóneme, patrón, que Hipólito Mejía fue presidente en el 2000-2004. ¿Qué quiere decir? ¿De cuánto era el presupuesto 2000? No, 2004. El presupuesto del año para todo el gobierno, para el país completo, para manejar cada kilómetro cuadrado de la República Dominicana, eran 156 mil millones de pesos. Sí, pero hoy el presupuesto de educación, del Ministerio de Educación, para que tengamos una idea de qué tamaño es ese ministerio. Si te pones a verlo por ahí, sí, claro, pero quiero que entendamos lo siguiente.
para el gobierno de Hipólito Mejía han transcurrido ¿cuántos años ya? 20. 20 años. Pero yo no estoy hablando 20 del años. presupuesto Ahora, lo que interno. sí siempre se ha dicho es que Yo es entendí tanto, el paralelo. sí, lo que sí es tanto el dinero que representa apenas el 4%, pero son más de 200.000 millones de pesos. 200 millones de pesos. Frente a un mano, presupuesto, una cosa. por supuesto, que Y está lo en el único que billón. hayamos logrado es que los muchachos se harten la barriga. Es Porque que- no hemos logrado, según los datos del propio ministerio, que no me lo está dando la oposición, un avance en un solo renglón. Una deficiencia demasiado grande, Adolfo. Coño, ¿Tú pero, sabes por qué es una deficiencia? eso llora ante la presencia Claro, de Dios. es una deficiencia muy grande porque de los años que hace, que ya hemos pasado al 4%, no debiera estarse hablando de esas discusiones que tenemos ahora y que están provocando Claro, hombre. el paro de las docencias. Hemos logrado muchos muchachos hartos No, y 6 candidatos presidenciales en ese ministerio. Algo tiene que pasar aquí, hombre. la Vamos a guerra, la comercial. revolución, Lazar.